Buenas noches a todos los asistentes a esta sesión interhospitalaria del mes de marzo. Como siempre, un especial agradecimiento al doctor Eduardo Sardá por estar aquí con nosotros un miércoles a estas horas de la noche apoyándonos con el caso. Doctor Sardá, muchísimas gracias por el apoyo como siempre. Y pues bueno, bienvenidos a todos, en especial a las doctoras que el día de hoy nos harán el favor de presentar el caso. Son residentes del IMSS, del Centro Médico Nacional de Occidente, las que presentarán el caso del día de hoy. Como saben, pues esto es, las sesiones interhospitalarias están organizándose y retomándose, pues gracias al apoyo de diversos colaboradores y evidentemente pues del Colegio de Otorrino de Jalisco y de la mesa directiva de este año, ¿no? Entonces, como siempre, gracias a todos por asistir. Les recuerdo que si durante la sesión alguien quiere comentar algo, hay que levantar la mano virtual. Les da la opción ahí el Zoom para levantar la mano virtual y si alguien quiere comentar algo, porque los micrófonos están silenciados. Pues listo. Yo creo que para no empezar más tarde, si nos hacen favor las doctoras de presentar, de compartir su pantalla y pues comenzamos. Doctora, no la escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a empezar a compartir pantalla. Y como bien nos dijo el doctor, yo soy la doctora Karina Bermúdez, soy estrenándome como R3 del Centro Médico Nacional de Occidente, y era la doctora Paula Galaviz, las que vamos a dar inicio. Tenemos el placer de dar esta sesión interhospitalaria representando a nuestro hospital. El médico tratante el doctor Ivo Félix Ocampo Román. Doctora, escuchamos una voz al fondo. Posiblemente por ahí Vamos a ver, no, creo que no somos nosotros. Alguien debe tener el micrófono abierto. No solamente Domingo, pero sí una. Pues no, sí se oye un poco. No sé si yo que en otra compu, ¿no? Listo. Ya se calmó, ya se quitó. No sabemos qué es. Una disculpa, no sabemos si es nuestro micro, pero vamos a iniciar con la ficha de identificación de nuestro paciente. Él es EJLL. Todas las imágenes las intentamos censurar, todas están bajo la autorización de él que se pudieran publicar. Sin embargo, algunos videos representativos no se pueden censurar por el movimiento ocular o algo. Repito, están bajo la autorización del paciente. Él es un masculino de 31 años de edad, soltero, escolaridad preparatoria, religión católica, lugar de origen, originario y residente de Guadalajara, Jalisco. Él niega antecedentes oncológicos o crónico-degenerativos. Y en los antecedentes personales no patológicos, él es promotor de una empresa. Él tiene todos los servicios básicos de sanidad, tiene su esquema de vacunación completo y tiene alcoholismo cada semana a razón de 6 a 7 cervezas a la semana, 1 o 2 cigarrillos por semana por 10 años, abandonado hace 2 años, y las toxicomanías negadas. Él tiene un perro y tiene combo negativo. Entonces, antecedentes personales patológicos resalta que niega los crónico-degenerativos, no tiene enfermedades infectocontagiosas, y de quirúrgicos tiene una hernioplastia inguinal a los 3 años de edad y una resección de tumor nasal en 2 ocasiones hace aproximadamente 17 años. Él nos menciona que recibió radioterapia, no recuerda cuántos ciclos, pero aproximadamente él recibió 1 mes, no tiene hemotransfusiones, alergias negadas y traumáticos negados. En su padecimiento actual, él inició pues hace 15 años, él tiene una cirugía por un tumor nasal en 2 ocasiones, aproximadamente fue como en 2002, 2004, el paciente no recuerda muy bien cuándo. Él recibió 1 mes de radioterapia, aproximadamente 28 sesiones, tampoco no sabemos cuál. Sin embargo, por la antigüedad en la que se recibió y por el lapso de tiempo que se recibió,
sospechamos que probablemente pues fue cobalto, y posterior refirió mejoría de su sintomatología. No refiere seguir seguimiento, es decir, ya nunca acudió con ningún médico a valoración, y él inicia el 31 de diciembre con datos de obstrucción nasal bilateral, epistaxis leve intermitente que cede a la presión directa, y el día 17 de enero la epistaxis aumenta de intensidad, fue de predominio izquierdo, él se seguía haciendo presión, la cual cedía, hasta el día 18 que la epistaxis fue abundante. Acude al Hospital General de Zona número 14, donde lo valora un otorrino, le coloca un taponamiento nasal anterior y lo derivan con nosotros para valoración. Él ingresa con nosotros aquí el día 19 de enero para su abordaje. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo no sé el doctor Eduardo. Hasta ahorita no. Tranquilos. Y creo que nadie levantó la mano, ¿verdad, Fer o Carla? No, doctor, nadie levantó la mano. Órale. Vamos a pasar Síguele, a la exploración física. Esta es del día 22 de enero del 2021. A la exploración física tenemos un paciente acorde con su edad cronológica, la aparente, consciente, orientado, en tiempo-espacio y ligera atopsis palpebral, la vamos a ver más adelante. Reflejo motomotor y consensual presentes y todo normal, aparentemente. Tenemos que en la otoscopía ambos CAES estaban permeables, pabellón auricular normal, sin alteraciones, las membranas tempánicas íntegras, ligeramente inmóviles, bueno, hipomóviles porque sí se movían, y con una pequeñita placa de meningoesclerosis del lado derecho. Nada relevante. La rinoscopía, pues tenemos que en fosa nasal derecha, tenemos que el septum estaba un poquito colapsando la fosa nasal derecha, y del lado izquierdo observamos en su video donde tenemos una lesión tumoral de características friables, como pueden ver sangraba muy fácilmente, de bordes rosados, no bien delimitados, la cual ocupaba a la foz del área 3 de Kotle, pues ya no se puede ver hacia atrás. Vemos ahí atrás, vamos a ver el cornete inferior, y pues la exploración de la cavidad oral, vemos que la cavidad oral tiene en paladar blando alteraciones cicatrizales, por lo que cambios de un defecto como de concavidad, no tiene úvula, y la pared faríngea posterior no se observa sangrado. Era un ligero manchadito, y pues la mucosa de los pilares, y en realidad lo demás estaba íntegro. El primer nervio craneal, pues él tenía anosmia, y pues el izquierdo por el taponamiento pues no era valorable, sin embargo él refería pues a anosmia. El tercero, cuarto y sexto nervios craneales tenían una movilidad recto superior, interno e inferior, estaban conservados, y el cuarto estaba ligeramente, él no podía mover un poquito hacia abajo y hacia adentro. Sin embargo, no había una asimetría muy franca. En la exploración física del trigémino vemos que la sensibilidad estaba conservada en el tercio superior, sin embargo en la rama maxilar tenía pérdida de la sensibilidad de manera bilateral. Ahí ya no nos decía si picaba o tocaba. Es más, no podía discernir bien. En la exploración física del séptimo, él tenía pues los movimientos faciales conservados, cerraba muy bien sus ojos, al mínimo y al máximo esfuerzo, no había simetrías en la movilidad de su boca y arrugaba bien su nariz. Es decir, el séptimo par estaba sin alteraciones. En la exploración del octavo par craneal, con los diapasones, tuvo un Weber central y Rinne positivo bilateral. En la exploración del 9, tenía un reflejo nauseoso presente, como lo podemos ver en el video, y en la laringoscopía vemos cómo hay sensibilidad en la laringe, vemos una movilidad cordal adecuada, epilotis sin alteraciones, bandas, los repliegues estaban también conservados, y las luces todas de un 100%. El nervio craneal 11 también estaba respetado, asimetría normal y contra el peso. Y en el hipogloso tenía sus movimientos linguales respetados en todas sus direcciones. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Nadie ha levantado la mano, doctora.
Ok, vamos a seguir. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es el primer estudio inicial a solicitar en este paciente. Yo tengo una duda, perdón. La Sí, cirugía dígame. que tuvo hace 15 años, me dijiste, ¿verdad? Ajá. ¿Sabes qué tipo de abordaje se utilizó para esa cirugía? ¿Fue algo externo? ¿Fue algo...? Tenemos muy poquito de información en cuanto a la cirugía. De hecho, más adelante vamos a comentar los estudios y a lo que vemos, pues por los cambios quirúrgicos de la cavidad oral, creemos que fue un abordaje transpalatino. Ok. Sí, o sea, es que eso era dirigido a mi pregunta, porque la ausencia de la úvula y demás está condicionado por algo quirúrgico, ¿no? No por el mismo tumor que... Sí, no es, Sí. son cambios cicatrizales de algo quirúrgico de la cirugía previa. Ok, de acuerdo. De hecho, fue en un hospital pediátrico donde se hizo su cirugía, entonces no tenemos, hace 15 años no tenemos muchos datos. Sin embargo, sí les vamos a revelar pues todo lo que sabemos hasta el momento. Órale. El estudio que tenemos en aquel entonces, es decir, de 2004, tenemos una resonancia magnética de nariz y senos paranasales. Igual, por abordaje, pudiéramos empezar a pedir una tomografía contrastada porque vimos los antecedentes de un tumor friable. Sin embargo, este es el estudio que pudimos recabar que él tenía desde hace tantos años el paciente. Y se lo vamos a mostrar. Yo vi a Lalo comiéndose una. Vamos a iniciar con una resonancia magnética en un T1, en un corte axial, con gadolinio y no tiene supresión grasa. Aquí empezamos a ver los senos frontales. Voy a ver si puedo poner mi puntero. Bueno, no se alcanza a ver mi puntero, ¿verdad? Pero vamos a empezar a ver Se ve la flechita, está bien. Muy sí bien. se ve. Sí, senos frontales se ven aparentemente pues respetados, un poquito de corte más abajo, empezamos a ver otra vez seno frontal, las órbitas, vemos como la grasa de la órbita pues, realza, lo cual nos está diciendo que estamos en un T1. En un corte más abajo empezamos a ver celdillas etmoidales anteriores. Vemos seno esfenoidal, lo cual está aquí ocupado por una hipointensidad que periféricamente tiene una hiperintensidad. En un corte un poquito más bajo vemos ya celdillas etmoidales anteriores, posteriores y el esfenoides, y vemos cómo aquí empieza a haber un cambio en la arquitectura normal de las celdillas etmoidales posteriores y cerca de la órbita. Ya aquí en este corte vemos donde hay una lesión o un tumor, el cual está ocupando parte del seno maxilar o donde debería ir el seno maxilar, de características irregulares, el cual capta muy bien el contraste. Vemos estas hipointensidades dentro del tumor, que ahorita les voy a decir pues qué son, y vemos que se extiende, desplaza el septum un poquito hacia contralateral y se extiende casi hasta los músculos pues, prevertebrales. En este corte ya alcanzamos a ver aquí seno maxilar derecho, el seno maxilar izquierdo vemos que está ocupado totalmente por este tumor, que desplaza el septum hacia contralateral. No vemos la lámina pterigoidea, en una tomografía lo vamos a poder observar mejor, y vemos también cómo está extendiendo el tumor hacia un poquito más hacia masticatorio. La presencia que les decía de estas hipointensidades dentro del tumor, que está hiperintenso, nos indican que son vasos intralesionales que tienen un calibre mayor, por lo que el flujo sanguíneo no lo capta pues, el resonador, lo cual nos orienta hacia un diagnóstico o a un tumor de probable origen vascular. Vemos, igual como les mencionaba, aquí tenemos en la fosa infratemporal o el espacio macetero infracigomático, vemos el músculo temporal, el pterigoideo lateral, y aquí observamos también el medial. Sin embargo, del lado izquierdo no observamos con detenimiento todas las estructuras como se deberían de ver normalmente, si lo comparamos del otro lado. Ya pasando un poquito a los cortes coronales, vemos, como les comentaba, el seno maxilar izquierdo ocupado de esa lesión hiperintensa con hipointensidad en su interior, lo cual nos sugiere ya sea necrosis o vasos muy grandes, y vemos aquí cómo está muy cerca o muy en contacto con la órbita, así como un poquito se va hacia el paladar duro. En un corte más atrás, vemos que la lesión tiene... Doctora, perdón que te interrumpa. Sí, claro. Es que creo que el doctor Eduardo Sardá no está escuchando, entonces no sé si podemos checar eso, porque como son las imágenes, pues bien importante que el doctor Eduardo escuche. Doctor Sardá, ¿se escucha?
Doctor Domínguez, parece que se quedó trabado. A ver. Del doctor. Sí, como que no, ¿verdad? Doctor Sardá anda por ahí. No, doctor, se congeló su imagen. Debe ser su conexión. Ah, ok. Ahorita le mando yo un WhatsApp. A ver. Ah, dice que sí nos ve, pero no se escucha. Doctor, si gusta, podría entrar y salir de la sesión con el mismo link. Ok. Perdone a los que nos están escuchando, son por las fallas técnicas de esta nueva forma de hacer todo virtual. Listo, va a salir y va a volver a entrar el doctor. Dame un segundito, doctora. Claro, doctor. Gracias. Ya se salió, doctor. Esperamos a que vuelva a entrar. Sí, gracias. Listo, doctor, ahora sí, ¿verdad? A ver si los escucho. Órale, sale, doctora. Gracias, doctor. Estamos en las imágenes coronales del T1 con gadolinio y sin supresión grasa, como podemos ver en las órbitas que no está pues la supresión, el FATSAT, y vemos el tumor ocupando el seno maxilar izquierdo, el cual se va con un componente que pudiéramos ver como que invade órbita. Ahorita vamos a ver más imágenes, y aquí el paladar duro. También se extiende un poquito hacia lateral y hacia medial, como lo vimos en las imágenes axiales que desplaza el septo. Aquí pudiéramos ver que la lesión tuviera clásicamente un epicentro a nivel de la fosa pues, pterigo-palatina, y pues aquí vamos a tener que el tumor tiene varias vías de diseminación. Sigue forámenes, sigue todo lo laxo o blando por donde el tumor se pueda meter, y pues en el interior de este tumor vemos las estructuras, o vemos que es un componente denso y que realza ávidamente el contraste, al gadolíneo. Aquí es muy importante ver que vemos aquí en este corte donde el tumor se expande hacia seno esfenoidal, disrumpe seno esfenoidal, y aquí en el seno cavernoso vemos cómo está la carótida aquí cavernosa y el tumor está envolviendo hasta seno cavernoso, lo cual vemos que en esta imagen pudiéramos decir que sí está involucrado el seno cavernoso. Acá en un corte un poquito más atrás seguimos viendo esta hiperintensidad que realza el contraste, y aquí ya vemos un corte normal un poquito más posterior. Tenemos una fase T2 en un corte axial, también son del 2004 estas imágenes. Vemos aquí cómo está también el seno frontal libre, empezamos a ver días anteriores, y vemos aquí una hiperintensidad muy marcada en seno esfenoidal, lo cual pudiéramos pensar que es moco, porque la hiperintensidad o la densidad, la heterogeneidad del tumor se ve un poquito más como esto. Vemos un tumor heterogéneo de bordes un poquito más definidos, que se va un poquito a la órbita, invade el espacio macetero, desplaza el septum hacia contralateral, y aquí vemos ya perdón, aquí. Aquí vemos cómo empieza a bajar, vemos como les mencionaba los músculos del espacio masticador, de este lado y de este lado no se alcanzan a ver muy bien. Vemos en este último corte cómo está el paladar,
creo que estoy un poquito desfasada ahora. Aquí el paladar también está un poquito aquí con una hiperintensidad y en este corte ya lo podemos ver normal. Vemos que el tumor pues prácticamente se va del seno maxilar hacia el paladar duro, lo erosiona un poco y hasta aquí no sé si pudieran darnos una impresión diagnóstica de lo que tenemos hasta el momento. Mis compañeros que están conectados de esos hospitales o... No sé si alguien quiera decir algo. Carla, si alguien levantó la mano. ¿Ya tiene el micrófono abierto? ¿Me escuchan ahí? Sí, doctor. Sí. Bueno, las características, bueno, empezando por la edad del paciente a la que inicialmente tuvo pues esta patología, tendría como impresión diagnóstica, bueno, tengo en mente dos cosas, como un posible nasoangiofibroma o un papiloma nasal invertido. Hablando de las características que mostraste en la resonancia, pues yo vi, o no sé si es la definición de la imagen, no sé, pero me pareciera como un patrón cerebriforme y clásicamente los senos que están afectados, en donde hay atrapamiento de moco, o sea, es como la imagen de un papiloma nasal invertido. Pues hablando ya del nasoangiofibroma, yo creo que por ahí sería más homogéneo la captación del gadolíneo, pero bueno, yo no soy experto, ¿verdad? Es como lo que tengo ahorita en mente. ¿Y te sabes alguna clasificación para el nasoangio? ¿O el nombre de cualquiera? O sea, caminando hacia... De hecho, sí lo dijiste súper bien. La edad del paciente, vemos cómo es un masculino de 15 años que tuvo epistaxis, vemos un tumor vascular, le hicieron incisión transpalatino, vemos que la fosa pterigo-palatina en la resonancia pues está ocupada, si está un poquito, es un tumor que realza ávidamente al gadolíneo, entonces por la pura edad, la clínica y los hallazgos sí nos orientarían mucho para un nasoangio. Entonces con la clasificación de Fish, si lo pudiéramos abarcar en un 4 o en la de Chandler, porque aparentemente se está ocupada el seno cavernoso. No tiene un compromiso más intracraneal, pero pues en el 2004 el paciente sí tuvo una nasoangiofibroma, se operó aparentemente en 2 ocasiones y le dieron radioterapia. Aquí le vamos a mostrar la arteriografía, él tiene una arteriografía del 2004, ese es del 2004. Vemos cómo aquí, muchas gracias doctor Oscar, cómo aquí vemos que la arteriografía capta muchísimo aquí el patrón de la arteria maxilar izquierda y vemos la zona donde estaba el tumor. Y post-embolización vemos cómo pues ya no se alcanza a ver el tumor como aquí está post-embolización y aquí está sin embolización. No sé si lo alcancemos a ver. No sé, doctor Eduardo, si usted quiere comentar algo de las imágenes que presentó la doctora. No, pues yo también si hay que apostarle, le apostamos al nasoangiofibroma. Yo creo que yo también. Sí, con patrón lo que decía la doctora, claramente de fosa pterigo-maxilar, con extensión a fosa subtemporal, a fosa nasal, erosión del rostro esfenoidal, se mete por el ápex orbitario, se mete a la región del seno cavernoso. Lo único es que hubo una imagen donde se ve que está involucrada la tercera rama del trigémino. De eso no dijeron, pero se ve que se mete por el agujero oval o se sale, por una de las dos, pero a través del agujero oval se está comunicando también hacia la zona del seno cavernoso. Sí, evidentemente erosionada la base del cráneo y estaba teniendo extensión intracraneal. Y aquí en la angiografía, pues también es claramente un patrón de nasoangiofibroma y lo embolizaron. Sí, está precioso el caso, está muy, muy bonito la imagen digital. Yo no hago de esto, pero es claramente visible cómo es la irrigación a través de la arteria maxilar interna, la embolizaron y lo secaron. Y de hecho estas imágenes de la resonancia que le mostré fueron hechas en Day, en el 2004. Ah, pues mira, con razón están tan bonitas. No te creas. Sí. No, pero sí está claro. Entonces, bueno, iniciamos ahora en el 2021, pues el paciente esto ya es algo que él tuvo en su momento, él inicia con nosotros
con una epistaxis, se le pone un taponamiento. Y ahora, ¿qué es lo que iniciaríamos por su abordaje? ¿Alguien que me quisiera ayudar? Para no hacerlo tan aburrido y un poquito más dinámico. O si quieren, nos vamos súper rápido por cuestión de tiempo, como ustedes gusten. Doctor, no hay nadie con la mano levantada. Ok, entonces vamos a pedirle un laboratoriales. Tenemos un paciente con los estudios de gabinete que muestra una hemoglobina de 6.5, plaquetas 334, tiene tiempos normales, creatinina de 71 milimoles, nosotros pues menos de 100 es lo normal, nos permite hacerle una tomografía contrastada. Entonces, nos vamos para una angiotomografía de narices senos paranasales. Ya es del 2021, en enero, cuando ingresó con nosotros a centro médico. Iniciamos a ver los cortes axiales de la angiotomografía, donde vemos el seno frontal ocupado levemente al izquierdo, también vamos bajando un poquito, vemos frontal, celdillas senoidales anteriores, empezamos a ver aquí celdillas senoidales anteriores, posteriores y esfenoides ocupado, vemos aquí al lado izquierdo una pérdida de la cortical del hueso, como justificación de por qué le pedimos una tomografía es porque tiene una alta especificidad para identificar cambios óseos. Nosotros sospechábamos de su antecedente de nasonquiofibroma y con esto podemos pues ver un compromiso. Es más accesible que la resonancia, pero pues también le tomamos resonancia para mostrársela después. Aquí vemos pues un ensanchamiento de bueno, más adelante lo vamos a ver. Vemos aquí cómo hay cambios pues líticos del hueso, empezamos a ver que ya aquí en órbita también se metió un poquito, y esta imagen es la que me gusta mucho porque aquí vamos a ver, cuando a mí me dicen, pues dime los límites de la fosa pterigopalatina, pues a lo mejor de machete me voy a quedar patinando, pero vemos aquí cómo la fosa pterigopalatina está por detrás de la pared posterior del seno maxilar, adelante de la lámina pterigoidea y hacia un lado la fisura pterigopalatina. O pterigomaxilar, perdón, que es por donde va a entrar la arteria maxilar. Vemos aquí cómo el septum pues está desviado hacia contralateral, lo que ya veíamos, y en este lado pues no se ve muy habido el contraste, sin embargo alcanzamos a ver francamente toda la ocupación que hay aquí, la pérdida del hueso, también de las láminas pterigoideas. En este corte nosotros vemos como a nivel de la carótida lacerum, aparentemente un defecto de llenado, sin embargo, no era muy claro, por lo que en la resonancia pues también se hizo hincapié. Vemos en este corte, un poquito más abajo, lo que ya les mencionaba de la fosita. Aquí vemos que el otro lado pues no hay fosita, también nos quedaba muchísima duda de este paciente es un paciente postquirúrgico, entonces fue la cirugía la que hizo todo este cambio, fue el nuevo tumor que tiene, fue el tumor que ya tenía. Entonces, vemos aquí, no sé si me alcanzan a ver un poquito de huesito, que vemos que es un patrón como expansivo, como si fuera un mucocele, un tumor con un crecimiento más rápido, erosiona todo y no alcanza a hacer ese tipo de patrones. Vemos el adelgazamiento, la erosión ósea, vemos que se extendía hacia afuera, hacia el espacio masticatorio, hacia adentro, desviaba hasta la fosa nasal izquierda, hacia atrás, y el patrón de remodelación pues nos hace pensar en algo que está pues lisando. Como les repito, dudábamos mucho porque el paciente ya había sido operado. Entonces, pasamos a vemos aquí alcanzamos a ver paladar, también se ve un poquito de erosión, y pues los músculos del espacio. Aquí pues un corte más abajo, aquí vemos el maxilar libre y el mandibular libre. En un corte coronal, aquí vemos no se observan adecuadamente las estructuras de la fosa nasal izquierda. Aquí vemos una pérdida cortical del piso de órbita donde se mete. No alcanzamos a ver una interfaz como tal o un poquito entre los músculos oculares, entonces vamos a pensar que es una lesión extraconal intraorbitaria. Y en este otro corte vemos que en efecto el tumor que estamos viendo abarca la totalidad del seno maxilar izquierdo, lisa más el piso de órbita, se mete a la fosa nasal, y también aquí hay una pérdida cortical en el paladar duro. Entonces, aparentemente, o más o menos era una lesión de unos 46 por 84 por 50 milímetros. Un corte más atrás, vemos también la pérdida de la pterigoides, y
en este corte no se alcanza muy bien si había invasión o no al seno cavernoso. Tenemos un corte para ventanas para tejidos blandos donde vemos esa heterogeneidad de la lesión, vemos hipodensidad hacia su interior, a lo mejor necrosis central, la pérdida de la cortical, y aquí en este corte, en un corte sagital, vemos cómo la lesión está ocupando desde el área 3 de Kotler aproximadamente, se extiende hacia coana y se extiende un poquito a nasofaringe con un componente intraoral. Sin embargo, nosotros en la exploración física no se evidenció. Vemos aquí seno esfenoidal y no vemos un patrón que esté invadiendo hacia encéfalo. En este otro corte vemos la órbita, el músculo recto inferior está en íntimo contacto con el tumor. Vemos que el tumor lisa el piso de órbita de nuevo, la parte anterior del seno maxilar y entra en íntimo contacto con los tejidos cutáneos. Entonces, por esa duda que decíamos de que si había un defecto de llenado o no en la carótida interna del lado izquierdo, se le hizo una reconstrucción TOF, donde vemos pues las carótidas y no había ningún defecto de llenado, probablemente fue un defecto de la tomografía o una interferencia. Nos vamos a pasar a la angioresonancia de nariz y senos paranasales, que sí fue posible pues conseguirla. Afortunadamente no se había descompuesto el resonador, pero la teníamos. Vamos a iniciar en un T1 simple. Me voy un poquito rápido para ver las más interesantes, donde se ve bien delimitada la tumulación. Vemos el día sesmoidales anteriores y posteriores ocupadas, prácticamente es lo mismo. Sin embargo, aquí ya vemos la heterogeneidad de la lesión, se va hacia posterior, la fosa pterigopalatina. Vemos cómo desplaza el septum, el componente aquí, vemos una hipodensidad en su interior, que aquí es una fase simple, incluso se alcanza a ver esas hipointensidades y esa heterogeneidad de la lesión, bordes mal delimitadas, pero vemos que evidentemente está la topografía del seno maxilar izquierdo, es decir, a mí me causaba mucha confusión en que este nuevo tumor tenía un epicentro diferente, es decir, no estaba tan enfásica o pterigopalatina que se extendiera maxilar, que se extendiera órbita. Sin embargo, se ve un poquito más de seno maxilar. El comportamiento en su intenso pudiera sugerir necrosis. Vamos a ver ahorita en los cortes que estén contrastados. En un corte un poquito más abajo vemos lo mismo pues del paladar. Este es un T1 contrastado con gadolinio y con supresión grasa, lo cual empezamos a ver en días senoidales anteriores y posteriores. Vemos el seno esfenoidal, vemos esa hiperintensidad que pues sí capta el contraste, y vemos cómo se extiende el tumor hacia posterior. Aquí pudiéramos pensar que está en íntimo contacto con la carótida y las meninges. Ahorita en un corte coronal lo vamos a apreciar mejor. Aquí la lesión tan heterogénea que se va hacia los músculos. Y pues vemos de nuevo la heterogeneidad, y en un corte coronal vamos a ver cómo, desplazándonos hacia posterior, vemos ese componente intraorbitario extraconal que ya les estaba mencionando. Aquí no vemos francamente que esté invadido el seno cavernoso. Y aquí hacemos un zoom de un corte axial y un corte coronal, donde vemos que pues aquí el tumor sí está en íntimo contacto con la carótida en su porción lacerum. Sin embargo, no se ve que la infiltre y no realzan las meninges como para pensar en un componente intracraneal. Vemos en esta corte cómo hay aquí, se le hizo supresión de líquidos, donde vemos este espacio que nos pudiera hacer pensar en un encefalocele temporal izquierdo. De nuevo vemos la reconstrucción de la secuencia TOF para ver si no había un defecto de llenado en la carótida del lado izquierdo, donde vemos que afortunadamente pues ya estaba íntegra. Tenemos una corte en una fase, en un T2, en corte axial, donde vemos de nuevo la lesión, que ya les comenté,
Es heterogénea. Aquí se alcanza a ver cómo realza al contraste, pero de manera heterogénea, no tan similar o tan intenso como en el estudio del 2004. Y en las cortes coronales, la lesión también aquí está heterogénea, se va hacia paladar, hacia la órbita, y se extiende aquí, como vemos, a los planos cutáneos. Algunas partes que tienen muy hiperintensos, pues es moco, no es tumor, pero si alcanzamos a ver esa heterogeneidad que les comento. Aquí vemos cómo en el seno cavernoso no se ve presencia de tumor en esta ocasión. Recordemos que el paciente ya tuvo un ciclo de radioterapia, y en un corte sagital en T2 vemos cómo aquí se ve lo que les comentaba anteriormente del contacto con el recto inferior, y se va hacia los planos cutáneos y hacia posterior también. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Querían que se envíe alguna imagen? No sé, el doctor Eduardo, si nos quiere comentar algo. Pues fíjate que hubo unas imágenes de la tomografía, nomás que se tiene que regresar mucho, pero de la tomografía hacia la región del piso, que me quedé con ganas de ver un poquito más del piso del seno maxilar, porque me pareció que tuviera patología dental o que está tomado el proceso alveolar del maxilar. De hecho, sí está tomado, doctor. Y el hueso que rodea a los dientes. De hecho, me parece que como si los dientes estuvieran medio flotando ahí. No sé la exploración física cómo estaban los dientes, pero... En la exploración física sí estaban conservados, tenía toda su dentadura, pero en la tomografía aquí en un corte sagital que les mostré, donde se ve el recto inferior levemente, ahí sí hay un involucro de las raíces justamente en esta. ¿En esta? No, más para atrás. Doctor, el doctor Todavía Daniel Porras quiere participar. Mira ahí. Ahorita le damos la palabra al doctor Daniel. Sí, bueno, no sé si se escucha. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, doctor Porras. Sí. Bueno, yo desde hace un ratito, nada más que no podía entrar a levantar la mano, pero en la exploración creo que sí es importante el complemento de la palpación del paladar. Creo que no se menciona, y de hecho es importante palpar paladar y también un poco de rinofaringe, precisamente para que nos aporte más datos en cuanto a la consistencia y la densidad del tumor. Y al mismo tiempo también checar la movilidad de las piezas dentarias, como lo mencionaba el doctor Sardá. Sí, de hecho es muy importante su pregunta, muchas gracias, doctor. En la exploración física, el 19 de enero que vino con nosotros el paciente a la palpación, a todos nuestros pacientes en la exploración física se le hace palpación bimanual, solo no lo pusimos, pero con gusto le respondemos la pregunta. Se le hace palpación bimanual, buscando litos, buscando fístulas, el paladar estaba íntegro y no se sentía bombado, no se sentía flácido, solamente tenía sus cambios cicatrizales y una concavidad. Las piezas dentales no estaban flojas, estaban íntegras, pero qué bueno que lo comenta, porque en la exploración postquirúrgica o 2 semanas después de la cirugía, sí hay un poquito de cambio en el paladar. Y de hecho ahí se ve con claridad que hay solución de continuidad del paladar. Y en algunas de las imágenes que tienes previas, mira, fíjate, ahí incluso también se ve el paladar, está clarísimo. Sí, de hecho, yo vi que le hacías mucho hincapié en el asunto de la órbita, pero que se meta a la órbita es bastante más sencillo porque el hueso es más delgado. Pero, por ejemplo, que te ocasione esto en el paladar y en el proceso alveolar del maxilar, habla mucho de que a lo mejor la neoplasia, o sea, este otro componente que estamos viendo a lo mejor se pudo haber originado en la parte baja. Mira, pásame todavía previas. Había un axial, ahí, mira, ahí.
No. Otro, ahí. Fíjate cómo los ápices de los dientes están metidos ahí, mira, es esa parte. Fíjate cómo está destruida esa zona. También en la otra imagen que ahorita presentaste. En la axial, en la coronal. Ahí, mira, fíjate cómo se ve el proceso alveolar. Está francamente afectado eso. Y pareciera, no sé qué impresión les dio, pero a mí me parece que estamos frente a dos cosas diferentes. Yo creo que hay una lesión que pareciera ser originada en el seno maxilar, diferente que lo que estamos viendo en la zona de la rinofaringe. Los dos tienen comportamiento diferente, pues, o sea, lo que se ve atrás en la rinofaringe y hacia la fosa pterigomaxilar, y lo que decías tú del foramen lacerum y todo eso, yo creo que eso todavía podría guardar relación con el nasoangiofibroma previo que tuvo. Pero yo creo que lo del maxilar es otra cosa. Sí, de hecho lo comentaba en una diapositiva previa, que o sea, el tumor ya parece ser de seno maxilar, el cual tiene otro epicentro y otro comportamiento que el previo que de la nasofaringe, que su nasoangio que él ya tenía, y que tenía pues 2 tratamientos radicales previos, que es su cirugía y su radioterapia que recibió un mes. Entonces... Yo creo que sí. Tienes unas con gadolinio que son impresionantes de la presencia del tumor. Sí, están hermosas las imágenes. Y estas, ve cómo refuerzan la región del seno esfenoidal y hacia el foramen lacerum. O sea, eso que está atrás, si a mí me dicen que todavía tienen nasoangios, se los creo. Pero esa parte es totalmente diferente que lo que se visualiza en el maxilar. Fíjate cómo lo que está en el maxilar tiene un comportamiento totalmente diferente. Sí. Doctor Domínguez, el doctor Porras quiere participar de nuevo. Sí, doctor. Doctor Porras, ya tiene el micrófono abierto. Yo creo que a lo mejor levantó la mano sin querer, tal vez. ¿Vamos a continuar entonces? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí. Ok. No, sí lo levanté queriendo. Perdón, doctor. Díganos, doctor. No, me llama la atención de que pues es un megatumor ahí que está ocupando nasofaringe, y pues las pruebas de la acometría aparentemente estuvieron Weber simétrico y el INE estuvo, pues se puede decir, positivo. Mínimo una otitis serosa sí debió traer. Y hace un tiempo yo tuve una paciente, una maestra que falleció, joven, y las imágenes me recuerdan mucho porque ella tenía un cordoma que se metía por todos lados. Y lo que dice el doctor Sardá, yo pienso que estamos enfrentando a dos patologías diferentes. Y no sé, el doctor Sardá, ¿qué nos pueda comentar acerca de posibilidad de un cordoma? Híjole, pues en estas que son de las que nos podrían ayudar mucho si estamos hablando de un tumor del clivus, yo creo que no, a mí no me parece que sea originado en un remanente de la notocorda, no parece ser más el primero del agujero nasopalatino, que característicamente en el estudio del 2004 se veía muy claro, y es donde se originan los nasoangiofibromas. Y este otro, yo creo que el epicentro es el seno maxilar. Y a lo mejor incluso yo creo que más del piso, o sea, de la parte baja, y entonces cuando entra la parte baja del maxilar, pues entran en juego también los tumores de origen dental, y si estamos viendo el paladar, pues incluso los de glándula salival menor y el escamoso, que es de los típicos ahí también, o sea, pues bueno, ya entraríamos yo creo que en otra cosa, pero de alguna manera, contestándole al doctor Daniel, yo creo que pensar en un cordoma se me hace que no, o sea, lo que he visto no me parece, pero bueno, ahorita te prometo, doctor, que me voy a estar fijando, si hay algo que nos lo sugiera, te lo digo, con mucho gusto. Bueno, pues no sé si alguno de mis compañeros me quisiera ayudar con los diagnósticos, el topográfico, síndrome etiológico, cronológico, presentivo, diferencial. Si alguien ya se anima a decir algo. O bueno, lo vamos a comentar aquí.
Ay, no. No. En el topográfico, pues yo a mí, como dice el doctor Sardá, y concuerdo mucho con él en que para mí es una lesión de seno maxilar izquierdo. Sintomático, pues puede ser algo neoplásico. Etiológico, ya les vamos a revelar más adelante la etiología. Cronológico, pues esto parece ser crónico, aunque tuvo de diciembre para acá en un mes, fue abrupta su sintomatología. Sin embargo, ya tenía un antecedente de años de algo. Y pues, presuntivo y diferencial lo vamos a dejar como lo que dijo el doctor Sardá, porque sería mucha trampa si yo dijera algo. El diferencial, todo el cáncer de seno maxilar, epidermoide, el de adenoide quístico, todo lo de glándulas salivales, todo lo que sea cáncer, ahí lo entramos en el diagnóstico diferencial. Ya una infección se lo dejamos de lado completamente porque esto no lo hace una infección, sino algo más tumoral. Les vamos a mostrar la cirugía que le hicimos el día 22 de enero, lo metimos a una biopsia incisional. Sí, doctor. Ay, perdón, yo quería decir algo de los diagnósticos diferenciales. Claro, díganos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Creo que tal vez lo único que podría aportar diferente a lo que ya mencionaron es que tiene un antecedente bien importante que es antecedente de radioterapia. Y la radioterapia, él tuvo una angiofibroma hace 15 años y lo radiaron. Lo que dijiste fue un comentario que dijiste al inicio, pero creo que fue muy acertado. Quién sabe qué tipo de radioterapia fue, pero por la época de seguro fue cobalto. Yo estoy de acuerdo, probablemente fue cobalto. Y aquí lo importante que tal vez se nos olvide es de que la radioterapia, después de tantos años, se convierte automáticamente en un factor de riesgo para desarrollar nuevos tumores. Y entonces, sí, definitivamente yo creo que sí puede ser un epidermoide, un adenoide quístico, tumores de origen dental y demás, pero yo creo que algo a considerar bien importante es bien raro, pero los nasoangiofibromas que reciben radioterapia tienden a malignizar después de muchos años cuando la resección inicial es incompleta. Y cuando malignizan los nasoangiofibromas, malignizan a sarcomas. Casi siempre fibrosarcomas, angiosarcomas, hemangiopericitomas. O sea, yo no sé qué sea, pues, pero yo creo que es algo que no se nos debe de olvidar. Puede ser un sarcoma que maligniza de una nasoangiofibroma tratado hace no sé cuántos años, ¿no? Ajá, entonces, que igual es muy importante lo que usted dice. Igual tenemos sarcomas inducidos por radiación en mama y las pacientes en mama no tuvieron un nasoangio. Entonces, incluso pueden ser dos cosas separadas y después de 15 años podría ser un segundo tumor primario. O sea, sí, claro. Sí, era lo que me refería. O sea, la antecedente de radioterapia lo vuelve un factor de riesgo para otra cosa. Y aparte, otro diagnóstico diferencial es que no le hayan quitado una nasoangiofibroma y se haya malignizado un sarcoma. Sí. Entonces, sí, claro. Disculpe, el doctor Gobea quiere participar, ya tiene el micrófono disponible. Hola, muchas gracias. Hola, ¿Cómo doctor. están? Buenas noches. Qué escenario tan elegante tenemos esta noche, ¿no? Que les quería comentar es esta diapositiva en especial. Muchos saludos, doctor Eduardo, doctor Domínguez, doctor. Saludos, doctor. Y saludos, invitar a los residentes. Me gustaría mucho que, en conversación con la doctora Cari y con todos la jefa de residentes, es precisamente donde queríamos escucharlos. En esta diapositiva, donde opinaron un poquito, están demasiado callados. Las aportaciones son extraordinarias de sus profesores y nos llevan de la mano y aprendemos mucho. Pero aquí es donde podríamos haber un poquito de intercambio, no sé qué opinen, doctores. Sí, claro, sí, siempre se agradece, ¿no? Sí. que echen ahí como la lluvia de ideas, porque creo que es donde más se aprende. Sí, de acuerdo. Y si no, pues continuamos adelante con la sesión. Sí, no sé si alguien se quiere animar ahí que haya levantado la mano, Carla, pero si no, pues... Sus comentarios están muy orientadores, doctor Omar, doctor Domínguez. Ahí quizá que ellos también les quede muy claro cómo algunas enfermedades tienen estas evoluciones modificadas, por ejemplo, por la radioterapia que usted bien menciona. Y el hallazgo extra nasofaringe que menciona el doctor Sardá. Entonces, está interesante hacer diferenciales en este momento, ¿verdad? Sí. Sí, definitivo. La diapositiva sí era así como para comentar entre todos, pero a lo mejor son muy tímidos, como yo. Vamos a pasar entonces la
la cirugía. Yo Bueno, creo que nadie levantó la mano, ¿verdad? Y no, adelante, Sí, adelante. no. Gracias, doctores. Adelante. vamos a mostrar nuestra Pues, cirugía. Fue Gracias, día doctor. 22 de Adelante, enero. doctor. Se le hizo una biopsia incisional de tumor maxilar del lado izquierdo. Iniciamos con una endoscopía inicial de revisión, como en las cirugías. Vemos ahí cómo pues, el tumor es friable, como en la endoscopía que le pasé en la exploración física inicial. Pues al tocarlo sangraba un poco, se empieza pues, a hacer la revisión, se infiltra, como ya varios pues, de mis compañeros saben, hay muchos niños nuevos de R1 recién estrenaditos para que vayan viendo cómo se hace la infiltración en la pared lateral nasal, en la cola del cornete, en la axila, para disminuir ese sangrado. Se hace la biopsia incisional con pinza, se toma muestra y también con debridador se le hace una resección de tumor nasal. Aquí se intenta lograr pues dejar permeable la fosa nasal, además de tener un diagnóstico, mejorarle las molestias al paciente de su obstrucción nasal. Vemos ahí, esto es un debridador donde empieza pues, a comerse tumor. De bastante utilidad, tenemos que ir haciendo hemostasia, ir debridando con pinzas, vamos a ver también cómo se hace, cómo ahí entramos a seno maxilar del lado izquierdo también para tomar biopsia, para tener un diagnóstico más contundente y más fiable, ya debido a que a veces las biopsias en fosa nasal hay mucha inflamación, no nos permite dar un diagnóstico muy contundente. Se tomó muestra de seno maxilar izquierdo, bastante muestra, incluso nos fuimos hasta el esfenoides. El doctor David Noriega, que fue el que realizó la cirugía, hace esa antrostomía ampliada y vemos cómo entramos al seno maxilar. También se intenta, había mucho, pues el tumor estaba muy pegado al seno maxilar, a sus paredes. Se logra captar material lo más que se puede. Nuestra finalidad pues no era hacer una cirugía de oncocirugía, sino hacer un diagnóstico, darle mejoría al paciente. Igual se entra con microdebridador y ya casi a 3 minutitos terminamos de nuestro video resumen de la cirugía, donde después se aprecia cómo pues era un tumor bastante friable. Ahí vemos un poquito más limpio hacia seno esfenoidal y hacia la parte posterior de nuestra cavidad nasal. Después se hizo extracción de tumor por la cavidad oral, porque pues cayó por atrás. Se logra ahí una gran también material para estudio histopatológico. Y para finalizar se hace una hemostasia con TISIR, se pone gel FUAM y el paciente pues termina de cirugía con un sangrado total de 700 cc. Aquí lo importante es que en la exploración física postquirúrgica, que la cirugía fue el 22, el 16 de febrero él va a su segunda revisión, donde les muestro esta rinoscopía. Del lado izquierdo vemos, ahí es al entrar en vestíbulo, área 2, pues ya tenemos otra vez tumor vascular, friable, que no nos permite el paso del endoscopio hacia más zonas de la cavidad nasal. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo del video de la endoscopia. Y yo. Bueno, pero no sé si alguien más primero. No, doctor, no hay manos levantadas. Bueno, yo creo que aquí difiero un poquito con lo que se realizó porque, digo, y es bien fácil hablar siempre como allá pasado, ¿no? Uh-huh. Y cuando no es tu caso, pues más fácil, evidentemente, pero algo que yo, digo, ustedes saben que yo lo que hago ya es onco de cabeza y cuello, no me dedico a otra cosa. Y algo que yo aprendí cuando hice la subespecialidad, y luego cuando hice el fellow y demás, es que los tumores, cuando son tumores malignos o tú tienes como que cierto... no, o sea, toda la exploración y demás te orienta que pueda ser algo maligno, como creo que es el caso, ¿no? Es decir, la erosión, la afección de los nervios craneales, la evolución del paciente, el antecedente de radioterapia, todo lo que ya presentaste de manera muy buena, te orienta a pensar en algo maligno, ¿no? No sabes qué es, pero te orienta a pensar en algo maligno. Y entonces, algo que es fundamental, y esto es algo que yo le recalcaba siempre a los residentes cuando tuve la fortuna de ser adscrito, es que si tú estás pensando en un tumor maligno,
entre menos le hagas al tumor, quirúrgicamente hablando, es mejor. Siempre. O sea, no hay y aquí seré contundente y tajante, no hay evidencia científica que sostenga la resección parcial de ciertos tumores bajo ciertas circunstancias, ¿no? O sea, hablemos de paliación y demás. Como tú lo dices, bueno, estamos paliando Creo que se trabó el doctor. Hola, ¿no? Perdón, me sacó, no sé si ya me escuchan. Ya, doctor, lo escuchamos. Perdón, no sé en qué se quedó mi comentario, pues, pero en realidad a lo que iba es de que fuera del escenario de cirugía paliativa que existe, que tajantemente el escenario de cirugía paliativa es cuando tienes un paciente con un tumor no operable y resecable o que ya está en tratamiento máximo y no le puedes ofrecer más. Cuando te enfrentas a un tumor maligno, lo menos que puedes hacer es lo ideal, ¿no? Es decir, yo entiendo que a lo mejor quisieron quitar todo el tumor para tener tejido suficiente, pero creo honestamente que se obtiene tejido suficiente con una biopsia inicial, la primera que hiciste, porque la realidad es de que los tumores malignos tienen cierto comportamiento biológico que siempre se activan cuando tú los tocas y lo estás viviendo con tu endoscopia, es decir, tú le hiciste una resección parcial endoscópica y no sé cuántos días después ya tiene tumor otra vez ahí. Bueno, eso no es algo que te deba de extrañar. Todo tumor maligno, cuando tú lo tocas, se comporta de esa forma. Sea una biopsia pequeñita para tener diagnóstico o sea una resección amplia. Y entonces operar a un paciente de un tumor que tú piensas que es maligno para tratar de hacer una resección casi completa bajo el contexto de obtener biopsia para ver hacia dónde correr, creo que no está del todo estudiado y honestamente actualmente no está aceptado, ¿no? Es decir, tú lo que tienes que hacer es tomar biopsia y tener diagnóstico para saber a dónde vas, porque son muchas cosas a considerar y hablando específicamente de este caso, por ejemplo, yo no sé hacer cirugía endoscópica, no lo hago ni lo haré nunca, no es a lo que yo me dedico, pero sí sé, por ejemplo, cuáles son las contraindicaciones para una cirugía endoscópica en un tumor de este tipo, ¿no? Se va hacia el piso del maxilar, al proceso alveolar, contraindicación absoluta para cirugía endoscópica. Se sale por la pared anterior del maxilar, contraindicación absoluta para cirugía endoscópica. Es decir, hay varias por ahí. Y entonces entiendo que el objetivo de la cirugía no era una resección completa, sino obtener tejido para tener diagnóstico. Entonces, ¿por qué hacerle tanto solo para obtener tejido? Porque la otra cosa que a veces se nos olvida es el tiempo que tarda el paciente en recibir lo que sea que va a recibir, ¿no? A lo mejor este paciente va a recibir quimio, va a recibir radio, va a recibir quimio, radio concomitante y el tiempo en el que la va a recibir no es un tiempo pronto, seamos honestos, ¿no? Entonces, si tú lo tratas de quitar todo sin quitarlo todo, porque esa es la realidad, lo activas de una manera, o sea, de forma biológica tal que el tumor crecerá 1000 veces más rápido de lo que estaba creciendo, metastatizará 1000 veces más rápido de lo que pudiera haber hecho metástasis y tal vez no alcances a darle el tratamiento que tal vez pudiera alcanzar si solo te limitaras a tomar una biopsia. Entonces, esto es algo que yo soy como que siempre soy tajante, ¿no? Porque creo yo que si bien la intención puede ser, como digo, paliar y demás, no, creo yo que tu paciente no estaba en el escenario como para hacerle una cirugía de decir, bueno, tiene toda la nariz tapada, vamos a quitarle lo más que se pueda, no hay una antrostomía ampliada y vamos a sacar tumor y vamos a... Creo que no, creo que estaba en el punto de solo tomar una biopsia para tener diagnóstico para poder correr hacia lo que seguía, ¿no? Teniendo como base eso, pues que un tumor maligno, si no se opera para quitarse por completo, no se debe de operar. Esto es como la forma fácil de entenderlo. Es decir, si tienes un tumor resecable, que lo puedes quitar por completo, ve y sácalo por completo, ¿no? Por la vía que quieras, si es que está indicado operarlo, porque hay algunos que no, ¿no? Pero si no es un tumor que es resecable al 100%, limítate a tener diagnóstico histológico primero antes de decidir. Creo que es mejor tomarle una biopsia y a lo mejor tu diagnóstico dices, caray, pues no es maligno, déjame entonces sí medio lo quito. O caray, sí es maligno, pero tal vez lo alcance a resecar todo con una cirugía abierta. No sé si queda claro el comentario y a lo que me refiero, pues, pero creo que es lo único que yo me gustaría comentar de esto. Insisto, es muy fácil hablar a pasado y demás, y uno como que ya estando ahí dice, ay, ¿cómo lo dormí para darle una mordidita de medio centímetro en la fosa si tengo el microdebriador, ¿no? Y le puedo quitar todo para abrirlo.
Creo que en ciertas circunstancias es mejor como que, quitarse las ganas de operar por mucho que uno quiera y limitar para tener diagnóstico antes de decidir, ¿no? Mejor reoperarlo con una base histológica que te permita hacerlo, que así, pues. Esa es mi opinión. No sé si alguien opina algo distinto. Es muy atinada su opinión. De hecho, pues si estamos pensando en algo maligno aquí, si lo mandamos directo con oncocirugía nos va a batear. ¿Por qué? Porque no tiene un diagnóstico oncológico. El paciente necesita una biopsia que diga cáncer para poderlo mandar con ellos y que lo operen. Claro. Es totalmente así, yo estoy de acuerdo con usted y evidentemente el paciente no se podía biopsiar en consultorio porque era un tumor muy sangrante, entonces no podíamos agarrar el tacho, lo metemos a quirófano, nos iba a sangrar aquí en urgencias. Entonces, sí, claro, totalmente de acuerdo. Ajá. Totalmente de acuerdo que haya sido en quirófano. Yo lo hubiera hecho en quirófano también, ¿eh? Créeme. Entonces se mete a quirófano y como dices, yo creo que la intención no era como que, vamos a quitarlo todo, sino agarrar una buena muestra porque también es tiempo el que está corriendo en que no tenemos el diagnóstico. Bueno, nos esperamos una semana para el diagnóstico histopatológico. Bueno, nos sale, no sé, muestra insuficiente o necrosis, inflamación. Hay que volverlo a meter. Te entiendo por completo. Entonces, te entiendo por completo, porque corriendo. sí, te entiendo por completo porque es lo que yo vivo día a día con mis biopsias, ¿no? Pero volvemos al comentario de hace un mes que, digo, el hecho de, por ejemplo, decir, es que perder tiempo, una biopsia, que una semana después nos digan que no sirve, hay formas estás en un centro de primer nivel de medicina. Júralo que si le dices al patólogo, oye, tengo un tumor bien raro de la nariz, lo voy a meter a cirugía nasal, le voy a quitar un cachito de lo que alcanzo a agarrar, hazme un transoperatorio, 5 minutos y dime si tienes biopsia suficiente para darme diagnóstico. En serio que tardan 5 minutos, ¿sabes? Es decir, el doctor Gobea quiere participar y ya tiene el micrófono disponible. Doctor, adelante, por favor. Gracias. Nomás tenía algo que decir ahí la doctora Cari. ¿Quiere terminar, doctora Cari? No, si quiere después de este doctor, solamente ahorita lo comentamos. Sí, o sea, sí se hizo el estudio transoperatorio y ya ahorita nos dirá la doctora Cari. Sí, nada más, doctor, es muy bueno el comentario que usted hace. Este hospital, pues tenemos bastante número de tumores. Creo que es la indicación principal para que acudan los pacientes al tercer nivel. Y tenemos ese protocolo ahí con sesiones con oncocirugía, con oncomédica y tenemos ahí siempre análisis de estos casos. Pero en lo que usted menciona, Doc, de las contraindicaciones de cirugía, probablemente en el libro oncológico sí aparezca. Sí, yo hablo de maligno, en realidad, sí. Sí, exactamente. Pero en los libros de endoscopía, en los que pues a lo mejor tenemos nuestras bases de actuar, en ningún momento dice una contraindicación como tal, Doc. La endoscopía sería la herramienta, la forma de ver diferente el tumor. Pero pues ya sabe que entre más recursos tenga de observar, quizá también es una ventaja de la endoscopía. Y por supuesto de tomar la mejor biopsia posible y a lo mejor hacer mapeos, porque tenemos 2 lesiones aquí muy francas. Pues. El vector de crecimiento, el doctor Sardá ya lo mencionó muy claro, hasta puede ser el origen primario, el maxilar, pero también tenemos hacia la nasofaringe otra posibilidad diagnóstica, ¿no? Entonces, nos da también un tipo de mapeo un poquito más orientado a 2 posibilidades de origen del tumor. No hay un vector tan franco. Y ya sabe usted que en la cirugía oncológica, pues es fundamental tratar de ubicar ese vector de crecimiento del tumor y con eso nos orienta a los diferentes diagnósticos. Está interesante el caso y qué bueno que lo menciona. No, está bien interesante. Es muy enriquecedor el comentario, bastante. No, súper interesante el caso. Y la verdad es de que no me refería yo a criterios, o sea, contraindicaciones para cirugía endoscópica general, no. Yo hablo cuando tú tienes enfrente un tumor maligno, pues. Es decir, si enfrente ya tienes diagnóstico histológico de malignidad, esas sí que son contraindicaciones para cirugía endoscópica. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, lo que dices es bien interesante, Doc. La endoscopía da unas herramientas de visión, de acceso, de mínima morbilidad, de recuperación más rápida, tremendas, tan tremendas que en el mundo actualmente se está investigando qué tanto podemos ampliar el criterio y la indicación para tumores malignos en cirugía endoscópica. Más bien el comentario era dirigido a, no sabemos qué es, si es algo maligno, a lo mejor como que a limitar un poco la extensión de la cirugía como tal, sin tener el diagnóstico histológico primario, pero insisto, pues lo que dice, yo estoy totalmente de acuerdo y es un caso pues
pues raro. Entonces, Y habrá que ver totalmente qué de sale acuerdo ahí con en usted la también, Eduardo. patología. También de que no está escrito, pero eso de estar podando tumores crecen rapidísimo. Eso es indiscutible. Es lo peor que Es uno puede bueno el decir, sí, comentario, la es muy verdad. bueno. Sí, pero que los doctores residentes no se queden con la idea que hay una contraindicación absoluta, pues, que en un tumor maligno, sino que se puede hacer la misma biopsia con una técnica abierta, sin endoscopía, que con una técnica endoscópica. La endoscopía es solamente Claro, la herramienta, y una mejor herramienta de sí, observación. No significa mejores o peores resultados, sí. pero sí es una herramienta, pues, que está incluida también en este caso de tumores, pues. A lo Sí, mejor en el y de libro hecho sí, oncológico sí dice contraindicado, ¿no? Pero si nos ponemos a ver los endoscopistas sí, actuales, al contrario, todos ellos requieren endoscopía para la resección tumoral, tumores malignos, pues. ya. Sí, de Sí, hecho, y si sí, pueden tomar la biopsia vía endoscópica en lugar de vía abierta, 1000 veces mejor vía endoscópica. ¿Para qué le van a abrir si lo pueden hacer por un orificio natural, ¿no? Ya establecido. sí. Sí, no, bastante interesante. Muchas gracias, doctor Domínguez. Pero, Incluso, incluso como dice el doctor Gómez, se hizo un estudio transoperatorio donde nos dijeron que era un carcinoma indiferenciado, es decir, si es cáncer, no sabemos qué él es, espérense el definitivo. Entonces, pues tampoco nos servía de mucho porque no sabíamos qué tratamiento le íbamos a dar. Entonces, nos esperamos al definitivo. Este es un caso que a mí sí me marcó mucho mi residencia, porque es un chavo joven, que pues no sé si fue mucha mala suerte de tener 2 tumores en la existente radiación, pero este es el definitivo. Tenemos una neoplasia maligna pobremente diferenciada con patrón de crecimiento sólido trabecular, fascicular, constituida por células pleomórficas que van de epitelioides y fusiformes acompañadas de áreas de necrosis y numerosas mitosis. Inmunistoquímica en proceso. Entonces, pues también tenemos que es una neoplasia indiferenciada y no sabemos qué es, pero pues alguna pleomórfica, pues un sarcoma, un melanoma, algo muy, y con mucha mitosis. Estas es las fotos de la hematoxilina y eosinia en la microscopía directa. Voy a irme un poquito más rapidito por cuestión de tiempo porque nos falta la revisión, pero pues se le hizo inmunistoquímica con un CD68 positivo. Y pues aquí comentarles que la inmunistoquímica es más que nada para definir el origen celular. Por el antecedente de un tumor de origen vascular, se hicieron todos los marcadores para un tumor de origen vascular, salen negativos el primer panel y lo hacen un panel extendido. Igual mis compañeros no me dejarán mentir que era diario ir a preguntar a Pato qué había salido, porque pues de la biopsia transoperatoria al definitivo pues son 2 semanas. De las 2 semanas a que se inició la inmunistoquímica es ver que sale el primer panel. Otra semana. ¿Sabes qué? No, pues salió negativo, lo vamos a extender el panel. Otra semana. Entonces, el CD8, ya cuando nos dieron por fin la inmunistoquímica, es un positivo. Comentarles que aquí vemos que es un marcador de células macrófagos e histiocíticas. Es un marcador que se hace para la diferenciación celular de estas células. Vemos todo lo, así como cafecito, que es lo positivo, y las células neoplásicas captan bien este inmunomarcador. A un zoom o a una ampliación de la imagen, vemos cómo también estas células neoplásicas captan. Entonces, francamente, un CD68 positivo. S100, como ya varios conocerán el S100, es una proteína que la vamos a encontrar en los tumores del sistema nervioso central, schwannomas, paranglomas, melanomas, no es muy específica, pero pues se pueden encontrar en varios tejidos también positiva, y en el zoom también la vemos positiva a estos cafecitos, que lo vemos que en manera focal en algunas células. El Ki67, este es un marcador que se usa para medir la proliferación celular, está positivo desde la vista del explorador y a mayor aumento vemos cómo las células están marcando el núcleo de las células neoplásicas. Este marcador no se mide en positivo o negativo, se mide en porcentaje. Es decir, una neoplasia con actividad de proliferación baja la tenemos de 2 al 3%. Esta neoplasia le dieron un Ki67 del 30%, es decir, habla de una tasa de proliferación del tumor que es muy elevada. Es decir, el tumor ya estaba enojado antes de la cirugía. CDK4, inmunoreactividad de manera difusa positiva en las células neoplásicas. Esta es una ciclina dependiente de sinasa que solamente nos sirve para ver si es un tumor de alto grado o de bajo grado y nos ayuda a diferenciar sarcomas de manera aislada, junto con otros marcadores. Es decir, tenemos un tumor que tiene un marcador de
macrófagos y granulocitos positivo, que tiene un Ki-67 del 30%, un CDK4 positivo, o sea, es decir, un tumor de alto grado. Aquí vemos cómo a mayor aumento vemos esas células positivas y las negativas. Esto es muy importante porque todo el panel que se hizo salió negativo. CD34 nos sirve para ver la diferenciación vascular. Aquí tenemos un control de un vaso sanguíneo. Vemos cómo el vaso alrededor pinta súper bien al inmunomarcador. Sin embargo, células neoplásicas no pintaron. El factor 13 negativo, que también es para diferenciación de los fibrohistocitos, o en el caso de sarcomas pleomorfos, HMB45 para melanoma tampoco salió positivo, y CD30, diferenciación de las células linfoides, negativo. Es decir, parece que no es una leucemia, no es un melanoma, y por todo esto que vemos, tampoco es un tumor de origen vascular. Nos dan el diagnóstico por fin después de un poquito tiempo de sarcoma histiocítico con necrosis y hemorragia extensa, con CD68 positivo, CD100 positivo, CD31 positivo, Ki-67 de 30%, CDK4 positivo, y todos los demás que ya les mencioné, pues negativos. Entonces tenemos un sarcoma histiocítico con necrosis y hemorragia extensa. Y pues ahora sí, si no hay alguna pregunta, alguna duda, nos pasaremos a la revisión bibliográfica con mi compañera. El doctor Gobea quiere participar. Ya tiene abierto su micrófono, doctor. Como usted bien lo dijo, doctor Domínguez, así es un sarcoma. Sí, sí parecía mucho ahí un sarcoma. Pues está bien raro el caso, la verdad. Bastante raro, sí. Sí, rarísimo. Bueno, pues buenas noches. Yo soy la doctora Paula Galaviz, también residente de tercer año del servicio de aquí de Torrino, un centro médico. Y pues vamos a pasar a la revisión bibliográfica. Me voy a ir un poquito rápido por lo del tiempo, pero si quieren indagar un poquito más en algo de lo que voy a mencionar, con mucho gusto me pueden interrumpir. Vamos empezando, pues como ya vimos, pues sí es un sarcoma, entonces vamos a empezar con los sarcomas de cabeza y cuello. Son de origen mesenquimal, tienen una gran variedad biológica e histológica, entonces pues es muy difícil ahí el diagnóstico, el tratamiento, y son muy raros. Los sarcomas de cabeza y cuello son menos del 1% de los tumores que hay en esta localización. Abarcan aproximadamente entre 3 a 4.5 por cada 100,000 habitantes. Es mucho más frecuente cuando son asociados en la localización de extremidades y en el retroperitoneo, y solo el 10% de estos habitantes van a tener los tumores en la esfera de otorrinolaringología. Esto excepción en los niños, porque en la edad pediátrica aquí pues tienen más del 40% aproximadamente de los tumores de tipo sarcomas localizados en cabeza y cuello, y con mucho más frecuencia, los rhabdomiosarcomas. La etiopatogenia es desconocida, y pues como ya bien mencionaron, pues también hay sarcomas asociados a radiación, son aproximadamente el 3 al 6%, y algunos se asocian a translocaciones. La epidemiología pues se da con mayor frecuencia en hombres, con una relación 2:1. Se ha visto en algunos estudios mayormente en mujeres, pero la mayoría de los estudios nos indican más que se presentan con mayor frecuencia en hombres. Los niños pues son mucho más susceptibles, y los osteosarcomas son asociados a la radiación, son el segundo cáncer primario más frecuente que ocurre durante los primeros años después de la radioterapia. La edad media del diagnóstico en adultos va a ser de 50 a 65 años, y en los niños se va a diagnosticar en la adolescencia o en adultos jóvenes después de la radioterapia. Tenemos que pues la radioterapia ha demostrado que tiene un papel desencadenante en la patogénesis de sarcomas desde los años 1900. En 1904, Pertes describió la asociación entre la radioterapia y la aparición de sarcomas en un paciente que desarrolló un sarcoma fusocelular tras recibir una radiación para el tratamiento del lupus. Si bien recordamos, pues también la radioterapia antes se utilizaba para patologías benignas como el lupus. Y pues aquí ya bien mencionaron pues anteriormente durante el caso, pues si había sido un primario o un tumor posterior a la radiación o inducido por radioterapia,
o incluso un tumor que haya sido malignizado de uno primario, pues asociado a la radioterapia. El diagnóstico de un sarcoma como tumor secundario relacionado con el tratamiento se basa en criterios que ahorita voy a mencionar, que ya se han ido modificando y se han ido revisando conforme el paso de los años. Los criterios que se utilizan son los criterios de Kahan, o como se pronuncia en inglés, Kahan. Fue por William Kahan que estableció pues, los criterios que fueron modificados después por Arlen, que para que un tumor se considere como radioinducido debe de tener estos que vemos aquí. Debe de estar el tumor desarrollado sobre un campo que ya fue irradiado. Debe de tener un periodo de latencia de 3 años entre la radiación y la aparición del tumor. Posteriormente esto se modificó un poco porque en los tumores que son radioinducidos por dar radioterapia en cáncer de mama, se ha visto que puede ser la latencia tan corta como de unos meses, aproximadamente 6 meses. Y el tejido sobre el que se sienta el tumor normal más bien el tejido sobre el que se sienta el tumor debe ser normal antes de la exposición. Se debe de confirmar mediante biopsia del tumor irradiado y el nuevo tumor, que sean completamente diferentes histológicamente. Los tumores primarios más asociados son los que vemos aquí en adultos y en niños, pues como vemos son los que más frecuente irradiamos. Y conforme a esto han salido pues algunas publicaciones donde se han dado incluso recomendaciones para el tratamiento de los sarcomas en un territorio irradiado. Siempre pues hay que tener en cuenta el riesgo del desarrollo de un sarcoma en un territorio que fue irradiado pues con el fin de establecer un diagnóstico precoz, como pues ya nos aportó ahorita el doctor Domínguez, que pues es una de las posibilidades diagnósticas pues más acertadas. Para desarrollar la investigación en esta área es necesario el conocimiento perfecto de la incidencia de las condiciones de la irradiación inicial. Sin embargo, en este paciente pues no teníamos pues muy conocido el tema por el hecho de que pues fue durante esa edad pediátrica. Se deben de evitar las irradiaciones no indispensables, todo esto pues más que nada durante los procesos benignos, como en este paciente, en los pacientes que tienen cáncer, pues se debe de ver pues, riesgo y beneficio, ¿no? Más que nada, esto es lo más importante de las recomendaciones que dan. Los factores de riesgo que tenemos para los tumores radioinducidos, pues son más que nada los factores directamente asociados a la radiación. Entre mayor dosis de radiación, pues mayor es la posibilidad de tener un sarcoma radioinducido. También la edad de la exposición inicial es mucho más frecuente que pase en los niños. Y también, pues, si se da algún tratamiento coadyuvante, como algunas quimioterapias que también se han visto que se pueden asociar a algún tumor maligno. Aquí, como un poquito de complementación, el riesgo de un sarcoma en un niño asociado a la radiación se da de dosis superiores a los 15 grays. La radioterapia generalmente va de los 8 a los 70 grays, entonces estas dosis se dividen en aproximadamente 25 a 30 sesiones y se dividen, generalmente se dan de lunes a viernes, que es más o menos lo que concuerda con el paciente que presentamos. Y pues sí, el riesgo del paciente, más o menos si nosotros pensamos que lo dieron a una dosis menor de lo normal, que sería pues la mínima, que es de 8 grays, estaríamos hablando de que pues la dosis que se le otorgó al paciente pues fue lo doble de lo que ocasiona el riesgo del sarcoma radioinducido. También hay factores como la genética que nos pueden ocasionar que tengamos mayor factor de riesgo para presentar un sarcoma radioinducido o incluso un sarcoma primario. Dentro de estos son varios síndromes, uno de ellos es Li-Fraumeni, otro que tenga retinoblastoma, el síndrome de Werner, que es como la paciente que tenemos en la esquina a la izquierda, que es un envejecimiento prematuro. La neurofibromatosis tipo 1, los GIST, pues son varios síndromes más que nada. De las manifestaciones clínicas, pues van a ser dependiendo de la localización del tumor. En cabeza y cuello, pues generalmente como en este paciente, nos van a llegar un paciente con obstrucción nasal, con epistaxis,
Cuando son otras localizaciones o incluso cuando ya está muy avanzado el tumor, puede presentarse como una masa. Ya cuando es muy avanzado, pues sí nos puede dar síntomas de dolor, compresión, afección en algún nervio craneal, edema, parestesias. Y la distribución histológica de los sarcomas, pues estos pueden surgir de los tejidos blandos o del hueso, predominando pues los sarcomas de tejidos blandos. La mayoría de los sarcomas originados en tejidos blandos por radiación son de alto grado y pueden tener una variedad de histológica que son las que tenemos aquí. Sarcoma de tejido blando indiferenciado o no clasificado, que fue anteriormente llamado histiocitoma fibroso maligno, o sarcoma pleomórfico indiferenciado. Los que se producen después de un carcinoma de mama son los angiosarcomas, y del tejido óseo, pues ya lo hemos mencionado, predomina el osteosarcoma. Indagando un poquito en el sarcoma histiocítico, que fue el diagnóstico de nuestro paciente, pues se define por la acumulación de histiocitos, que son células derivadas de los monocitos de la médula ósea. Estos migran desde la sangre periférica a diferentes tejidos, y pues la proliferación local también se ha descrito en varios artículos. Es una patología extremadamente rara, de hecho es un diagnóstico de exclusión. A eso pues hacía hincapié mi compañera, la doctora Karina. Tienen que hacer un diagnóstico con inmunohistoquímica, que es un panel muy amplio para poder descartar el resto de las patologías, debido a que es un tipo muy raro y que pues es muy indiferenciado el tipo de tumor. La epidemiología del sarcoma histiocítico pues se da más comúnmente en adultos, la edad media es de 63 años, y representa el 1% de todas las neoplasias de origen hematopoyético. La etiología es desconocida, la clínica es muy variada, y pues por lo mismo de que histológicamente y patológicamente se comporta de manera muy diversa, el tratamiento no ha podido ser estandarizado. Los datos genómicos y de inmunofenotipificación son limitados, y pues tiene características histológicas de otros tumores como los linfomas no Hodgkin. Entonces, por eso es el hecho que la inmunohistoquímica pues es muy importante en este tipo de tumores. Se cree que derivan de células fagocíticas mononucleares o histiocitos. Los del sarcoma histiocítico va a ser el que se define como histiocitosis no Langerhans. También por esto es que uno de los tumores de diagnósticos diferenciales es el de Langerhans. También, pues para hacer el diagnóstico tenemos pues el apoyo de los estudios de imagen. Los pacientes que tienen una masa ósea o en tejidos blandos, o que tienen un dolor óseo inexplicable, son candidatos a hacer algún tipo de estudio de imagen. Las radiografías, pues nosotros las dejamos más para los primeros niveles, ¿no? Porque pues sí nos puede otorgar datos de malignidad, sin embargo, pues son muy limitados los beneficios que nos puede dar conforme a un diagnóstico en sí. La tomografía computarizada también, pues no se pueden disponer ahorita de criterios específicos. Es muy difícil distinguir entre un diagnóstico de una secuela o un cambio tisular simple como un seroma, inflamación o incluso pura atrofia fibrosa. Entonces, pues la tomografía también es algo que nos tiene muy limitados, sin embargo, pues es muy importante hacerla de primera instancia, debido a que nos puede limitar bien las estructuras óseas para saber en qué áreas donde estamos enfrentándonos a este tumor. También para planificación del abordaje quirúrgico en caso de que el paciente pues sea candidato a tratamiento quirúrgico. Para esto también nos sirve bastante. Sin embargo, siempre hay que, cuando tenemos una sospecha de un sarcoma, tenemos que complementar siempre con la resonancia magnética. En la resonancia magnética no hay algo en sí como característico del sarcoma histiocítico. Siempre deben incluirse secuencias con supresión grasa, perdón. Habitualmente en las secuencias T2
con saturación grasa, la ausencia de una hiperseñal en la zona tratada va a descartar un tumor en un 99% de los casos. Generalmente cuando se trata un tumor de inicio que se da radioterapia, se debe hacer una exploración a los 3 meses. Bueno, se da la exploración física desde mucho antes, ¿no? Pero para ver bien si tiene una recurrencia al paciente o si tiene alguna otra alteración asociada al tumor, a los 3 meses es más específico y ayudándonos de un estudio de imagen. Sin embargo, se ha visto que en ocasiones tarda hasta 25 meses, perdón, en desaparecer el 80% de cambios inflamatorios y cambios postquirúrgicos para verse representados en los estudios de imagen. Uno de los datos que sí mencionaba la literatura era el que el reemplazo de la médula por grasa es una consecuencia de la radioterapia y particularmente va a ser un signo útil en la resonancia que va a ser sugestivo de un sarcoma radioinducido. Se va a ver hiperintenso en T1 e hipointenso en T2. Y el diagnóstico, pues ya definitivo, pues va a ser mediante la biopsia. Cuando se tiene el tumor primario, se debe de resecar todo el tumor o incluso la biopsia en bloque. Se debe planificar cuidadosamente para garantizar que el tejido, que el tejido sea adecuado de una manera que no va a comprometer el tratamiento definitivo, que era algo de lo que nos comentaba el doctor Domínguez. No va a haber criterios histopatológicos específicos para determinar si un sarcoma va a surgir en un campo irradiado, puede ser uno primario o uno secundario. Y pues ya específicamente del sarcoma histiocítico, como ya mencionó mi compañera, los marcadores de inmunohistoquímica que están positivos son los mismos que ya tenía el paciente. CD68, también tenía el S100 que, como ya lo dijimos, no es específico del sarcoma histiocítico, se ve también, por ejemplo, en el melanoma, y el KI67. Dentro de la inmunohistoquímica, pues ya también lo mencionó mi compañera, pues tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con todos estos. Y pues la estadificación del sarcoma histiocítico pues está basado en el TNM, que es similar a la mayoría de los tumores. El tratamiento pues va a depender mucho de nuestro paciente. La resección quirúrgica pues sí puede ser un requisito previo a la curación. Debe de tener una amplia resección local, sin embargo, en algunos casos puede ser un poco difícil debido a que, por ejemplo, en el área de cabeza y cuello, a veces está en íntimo contacto con estructuras importantes, y por eso pues nos limita un poco más la resección quirúrgica completa. Para pensar en una reirradiación, pues tenemos que ver el riesgo-beneficio del paciente. Incluso pues saber si va a ser algo paliativo, si va a ser algo ya más extenso. Y generalmente se tratan con quimioterapia además de la cirugía, sin embargo pues todavía no hay como algo establecido directo para el sarcoma histiocítico. Se ha utilizado el esquema SHOP, sin embargo está en estudios algunos otros manejos con talidomida, alemtuzumab y entre otros tratamientos quimioterapéuticos que se ha visto que han tenido pues mejoría, sin embargo pues son estudios muy pequeños todavía. Para cuando hacemos una biopsia, debemos de hacer siempre un amplio margen quirúrgico y las tasas de recaída locales pues, y distantes son muy altas después de un tratamiento quirúrgico local. Lo que les mencionaba, la radiación, básicamente es lo mismo. Y el pronóstico, en general de los sarcomas, las tasas generales de supervivencia de 5 años es un rango del 10 al 50%. Los factores que nos van a decir, pues, el pronóstico del paciente, pues, es si se retrasó el diagnóstico, si hubo limitaciones en la resecabilidad, y también la naturaleza de alto grado, que, pues, lamentablemente nuestro paciente, pues, era de alto grado la neoplasia.
También ya basado en el sarcoma histiocítico, el pronóstico pues se ha visto que no depende mucho del índice de proliferación celular medido con Ki-67. Sin embargo, sí el grado de la neoplasia y los márgenes quirúrgicos libres pues iban a ser importantes para el pronóstico. Las neoplasias pues son agresivas y pues tienen una pobre respuesta al tratamiento. Generalmente ya se presentan en estadios clínicos avanzados y la tasa global de supervivencia no es mayor de 2 años. Esto es lo que reporta la literatura, que pues básicamente es lo mismo. No sé si quisieran aportar algún otro comentario o... Pues no, les va de la fregada. El problema de los sarcomas de cabeza y cuello, ¿sí me escucho? Sí. Ya es bien tarde, ya un minuto nomás. El problema de los sarcomas es que de manera regular los sarcomas exigen márgenes quirúrgicos amplios, bien amplios. De hecho, si ustedes se van a leer sarcomas de forma muy general, de extremidades, por ejemplo, margen mínimo aceptable, 5 centímetros. ¿Cómo da 5 centímetros en cabeza y cuello? Imposible. Y entonces todas las guías de cabeza y cuello dicen el mayor margen posible con la menor morbilidad posible. Y entonces es un serio problema, porque, por ejemplo, en tu paciente, ¿qué le quitas? Se vuelve, es a lo que voy, o sea, el paciente es resecable o irresecable, y luego es operable o es no operable, pues son cosas distintas, ser resecables y ser operables. Y luego los sarcomas no responden a radio y no responden a quimio, los tienes que quitar, pero si no los quitas todo, de nada sirve, entonces, pues no les va bien. De hecho, este chavo, como les Tienen comenté, muy mal pronóstico. digo, este chavo, como les comenté, pues sí marcó mi residencia porque es algo como que muy mala suerte, muy joven. Y si de la manita me la llevé con el oncocirujano aquí, ya dice cáncer, no tenemos ni histoquímica, para que lo vaya valorando y ya si es candidato o no a resección. Desafortunadamente, pues no fue candidato, y vamos de la manita con el radiooncólogo, vamos con el oncomédico y pues sí le van a dar radiación, para que sepan nada más cómo lo van a radiar, dijo, le van a hacer su simulación y lo va a ver el hematólogo, porque el oncomédico tiene una Yo me llega este paciente a mi consulta y lo considero irresecable, no quirúrgico. Yo hubiera hecho lo mismo. Entonces vamos a ver con este chavo. Desafortunadamente la burocracia sí nos hubiera dado, no sé, un mes, a lo mejor no hubiéramos alcanzado de tanta expansión, de esperar la cita, de esperar el otro, y sí fue como, porfa, véalo, veamos qué se puede hacer por las características, porque está joven y por todo eso. Entonces, pues, se hizo lo que se pudo para él. Está muy agradecido con todos, pero pues esperemos que pues la radio sí le ayude. Agradecemos mucho que estén tan tarde, todavía a lo mejor poniéndonos un poquito de atención, y por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias. Pues igual, doctor Eduardo, no sé si quiera comentar algo. No, pues ¿qué más le puedo agregar a esto? La verdad es que creo que sí, un punto importantísimo era el antecedente de radioterapia, ¿no? Sí. De hecho, fíjate que me gustaría comentarles, yo tuve hace poquito un caso de 12 años después de la radioterapia, inició con aterosclerosis acelerada en el cuello. Cambios en las carótidas, impresionante, 12 años, 10, 12 años después. Así como ahorita que decían, tantos años después inicia el sarcoma, pues aquí me tocó ya uno de carótidas también. Me puse a revisar y hay una relación clara. En inicio tardío, incluso casi 15 o un poquito más de años después, puedes tener la bronca de aterosclerosis. Sí. La radio tiene unas secuelas, es bien mórbida, por muy buena que impresionante. Sea IMRT, acelerador lineal, fotones, protones y todo lo nuevo que hay. El problema es que tiene muchísima secuela a futuro. Sí. Y entonces ahí es donde uno, como médico tratante, porque al final de cuentas el que indica la radio, el que lo envía al radioterapeuta somos nosotros. Y el radioterapeuta puede decir, no, no. Pero muchas veces, sí. Y entonces, es algo que siempre comento. Tienes una etapa clínica de laringe, por ejemplo. Opérala o radíala, no las dos cosas. Si la puedes operar, opérala bien y no la radíes, porque la radioterapia, híjole, tiene un chorro de secuelas bien bravas. Entonces, pues decidir muy bien el tratamiento. La tapificación y el diagnóstico es, creo yo, la base de todo. La buena selección de los pacientes, ¿no? Ese es el secreto. La buena selección. Sí, ese es el secreto.
Sí, ni hablar. caray. Todo el mundo dormimos más tranquilos. Todo el mundo dormimos Órale. más tranquilos. Vale, Está pues. bueno, pues gracias, doctor, como siempre. No, gracias a doctora, ustedes y y a buenas todos. noches. Dale. Buenas noches. Muchas gracias. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches.